El viento del desierto azotaba mi rostro mientras las luces traseras del coche de mis padres se desvanecían en la interminable carretera. Mis zapatos se hundían en la grava suelta, y tenía un brazo envuelto alrededor del hombro de mi hijo Mason, de 6 años. Él se aferraba a mí descalzo, con los ojos bien abiertos, brillando bajo la luz de la luna. «Mami, ¿van a regresar?» No respondí, no podía. Tenía la garganta hecha un nudo. Las palabras de mis padres aún resonaban en mis oídos. Crueles, cortantes, definitivas. Sanguijuelas como tú necesitan aprender a arrastrarse. Mi papá ni siquiera volteó a verme cuando lo dijo. Solo abrió la puerta trasera, agarró mi bolsa de lona y la aventó a la tierra. Mi mamá no dijo una sola palabra, solo miró desde el asiento del copiloto, con los brazos cruzados y el labio torcido con desprecio. «Tienes 25, Tessa. Deja de actuar como si el mundo te debiera algo», murmuró mientras yo intentaba razonar con ellos. Mason estaba dormido cuando todo comenzó, una discusión tranquila sobre dinero que terminó en gritos cuando me negué. No podía darles el dinero de la manutención de mi hijo para un préstamo rápido. Papá casi se sale de la carretera de tanto gritar. Jamás imaginé que la noche terminaría así. Sin teléfono, sin agua, sin señal, sin piedad. Estábamos en medio de la nada. La última salida había quedado atrás hacía 40 minutos. El camino al frente se torcía hacia la oscuridad. Mason jaló de mi sudadera. «Mami, me duelen los pies». Me agaché y lo envolví en mi suéter, abrazándolo mientras me sentaba junto a la bolsa. Había empacado para una visita de 2 días con mis padres, no para una travesía de supervivencia por el Mojave. En el bolsillo frontal había media barra de granola y un par de mis viejos flats de ballet. Se los puse, aunque le quedaban 3 tallas grandes. No se quejó. «Intenta dormir, amor, ya veré qué hago». Asintió y se acurrucó junto a mí, usando la bolsa como almohada. Lo rodeé con mi cuerpo e hice todo por no llorar. Mis padres siempre odiaron que decidiera quedarme con Mason. «Arruinaste tu futuro», escupió mi mamá cuando llegué embarazada a los 19. «Ningún hombre va a querer a una mujer con equipaje», dijo mi papá. Les creí por años. ¿Pero Mason? Mason fue el único que me vio como si de verdad importara. La única razón por la que sobreviví esa noche. No dormí, me quedé sentada, derecha, hasta que me dolía la espalda y las estrellas se desvanecieron en el amanecer gris. Ningún coche pasó, ni uno solo. Imaginé los titulares. Madre soltera y su hijo encontrados deshidratados en la ruta 96. Y el cuerpo se me heló. Justo cuando pensaba que tendríamos que caminar, vi una camioneta a lo lejos. Disminuyó la velocidad al vernos y se detuvo con un largo quejido de frenos. La ventana bajó y una mujer mayor con camisa de mezclilla desteñida se asomó. «¿Están bien?», preguntó. Asentí demasiado rápido. «Se nos descompuso el carro», mentí. No insistió, miró a Mason, dormido en el suelo, y luego a mí, mis labios agrietados, la tierra bajo mis uñas. «Súbanse». Dudé. Ella se inclinó y abrió la puerta del copiloto. No lo repito 2 veces. Subimos. Mason ni siquiera se despertó. Se llamaba Sandra, no pidió explicaciones, solo me dio una botella de agua y subió la calefacción. Su camioneta olía a toronjil y libros viejos. Durante los primeros 5 minutos, lo único que se escuchaba era la respiración suave de Mason y el zumbido de la carretera. Finalmente, dijo: «Tienes cara de alguien de quien su familia debería avergonzarse». La miré, sorprendida. «A mí también me echaron», dijo en voz baja, embarazada, con frío. «Ahora tengo un taller y recojo chicas extraviadas. Parece que hoy recogía a otra». Me tapé la boca y empecé a llorar. Nos llevó a su casa, una casita detrás del taller con un catre, un sillón y suficiente comida como para hacer sonreír a Mason. Durante 2 semanas nos dio refugio, pero lo que me dio fue más que eso. Me dio silencio, y tiempo. Tiempo para sentir el dolor. Tiempo para entender que lo que mis padres hicieron no solo fue cruel, fue calculado. Fue un castigo por desobedecer, por ser independiente, por negarme a ser su sirvienta. Intentaron romperme. Pero en ese desierto, lo que se rompió fue otra cosa. Y no pensaba volver a arrastrarme jamás. Me tomó exactamente 19 días recuperarme físicamente. Llevaba la cuenta de los moretones en mis tobillos como si fuera un calendario silencioso, el talón agrietado, el dolor en la espalda baja por dormir en la grava, las ampollas en los pies de Mason. Todo sanó. Pero algo más profundo empezaba a despertar. Sandra no me presionó,
Me ofreció espacio, comida caliente y trabajo. Para el día 10 ya estaba ayudando en el taller. Aprendí a cambiar aceite, rotar llantas, incluso a cambiar la banda del motor. Me pagaba en efectivo, y con confianza silenciosa. Eres más lista de lo que aparentas, dijo, entregándome una llave inglesa sucia. Siempre lo fui, respondí, limpiándome las manos, solo que nunca me dejaron demostrarlo. Una noche, mientras Mason dormía en el sillón de Sandra, me puse a revisar mi viejo celular. Ella me había ayudado a cargarlo. Abrí el chat familiar. El último mensaje de mi mamá decía: siempre haces vernos como los malos. Nadie te pidió traer tu drama a nuestro fin de semana. Me quedé viendo esa línea por demasiado tiempo. Mi drama. Como si no me hubieran echado al desierto con mi hijo a las 2 de la madrugada. Me temblaban las manos, no de miedo, de decisión. No quería venganza que se viera como rabia. Quería desaparición. Borrarlos. Ellos me desecharon, así que decidí borrar su existencia. No con gritos. No con drama. Con contundencia. Al día siguiente cambié mi apellido. Sandra firmó como testigo. Mi licencia, seguro, número de seguridad social. Cada rastro del apellido Carver, eliminado. También actualicé el apellido de Mason. Le di el mío, no el de mi padre. Cambié de número, corté toda conexión. Sin dirección nueva, sin rastros en línea. Todo documento que usaban para controlarme, destruido. Pero no fue suficiente borrar el papel, fui más profundo. Encontré el contacto del abogado familiar en un viejo correo. Escribí una carta formal, con ayuda de Sandra, para declarar que renunciaba a toda herencia, bienes o apellido. Pedí que me sacaran del testamento, y lo notarié. Sandra me preguntó si estaba segura. Le dije: ellos me tiraron como basura, yo solo estoy cerrando la tapa del bote. Y llegó el paso final. Una noche, Mason me preguntó: mami, ¿por qué no vemos a los abuelitos? Me agaché, le besé la frente y le respondí: porque estamos construyendo una familia desde cero, una que no lastima. Se quedó pensando, y luego asintió. Nunca volvió a preguntar. Cuanto más los borraba, más sentía que algo se soltaba en mi cuerpo. Como si la crueldad tuviera peso, y por fin la estaba dejando caer. Volví a escribir, algo que no hacía desde la prepa. Ensayos cortos, historias, pensamientos. Sandra leyó uno por accidente y me lo devolvió diciendo: tienes algo, no lo escondas. Para el tercer mes ya tenía 3 trabajos de medio tiempo. Uno en el taller, otro en el restaurante de la esquina, y uno más escribiendo artículos fantasmas para un blog de maternidad. No estaba reparando una vida, la estaba reconstruyendo. Pero entonces, algo extraño pasó. Llegó una carta. No a mi nuevo nombre. No a mi nuevo apartado postal. Estaba dirigida a Tessa Carver, con letra infantil. Mason la había escrito. La metió al buzón del taller sin que yo me diera cuenta. Decía: queridos abuelitos, yo quiero a mi mami. Ustedes fueron malos con ella, pero si piden perdón, tal vez podamos verlos otra vez. Con amor. Mason. Dibujó un corazón con 3 personas, una con una gran sonrisa y 2 con cara triste. La leí con las manos congeladas. Sandra entró y me vio con la carta en la mano. ¿La vas a enviar? No, susurré, se las voy a mostrar. 3 meses después, conduje por la misma carretera donde me abandonaron. Pero esta vez no cojeaba. No lloraba. Y no pedía un lugar donde dormir. Mason se había quedado en una pijamada con un amiguito. Sandra lo arregló todo. Me dijo: ve a cerrar este ciclo, no por ellos, por ti. Me estacioné a unos metros de su casa, estaba igual. Pasto perfecto. El ridículo gnomo de jardín junto a la puerta. Y esa estúpida placa de «La familia lo es todo», colgada en la ventana. Me quedé ahí, 10 minutos, solo mirando. Y luego toqué el timbre. Mi mamá abrió la puerta con el celular en la mano. Al verme, parpadeó como si estuviera viendo un fantasma. «Tessa», murmuró. Mi papá apareció detrás, con una bolsa de papas. Sabía que volverías arrastrándote. Sonreí. No vine a arrastrarme, vine a enterrar. Mi mamá frunció el ceño. ¿De qué hablas? ¿Dónde está Mason? A salvo, respondí, lejos de gente que trata la sangre como veneno. Intentaron hablar, justificar, burlarse. Papá incluso se rió. ¿Sigues ardida por esa aventurita en el desierto? Vamos, sobreviviste, ¿no?
Saqué la carta de Mason, doblada. Se las mostré. Esto es lo que perdieron. Mi mamá intentó arrebatarla. La retiré. Ya no es tuya, le dije. No tienes derecho a ver lo que es el amor después de haberlo roto. Papá se recargó en el marco de la puerta. ¿Y ahora qué? ¿Vas a hacer un escándalo? Saqué una caja marrón, vieja, de mi bolso. Adentro, copias de cada documento legal que tramité. Cambio de nombre, renuncia notariada al testamento, actualización de custodia, cierre de cuentas bancarias, y una carta escrita a mano en el motel del desierto. En el fondo, una sola foto, Mason, sonriendo junto a Sandra, con un cupcake de cumpleaños. El que se perdieron, porque ni siquiera saben cuándo es. Se la entregué a mi mamá. Vine a borrarlos, oficialmente, emocionalmente, por completo. Ella miró la caja como si fuera radiactiva. Me di la vuelta. Papá gritó. ¿Y ahora te crees especial, mejor que nosotros? Me detuve, al borde del porche. No, dije, tranquila, no creo que soy mejor. Sé que soy libre. Y me fui. No azoté la puerta. No grité. Solo los borré como ellos intentaron borrarme a mí. 2 años después, estaba frente a un pequeño grupo de madres solteras en un refugio de mujeres en Arizona. Era invitada como conferencista, compartiendo cómo reconstruirse después de la traición. Mi gafete decía Tessa James. Mason estaba al fondo, dibujando, feliz. Una mujer preguntó, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo saliste? Sonreí. Salí cuando dejé de pedirle a gente rota que cuidara cosas sagradas. No se puede construir un futuro en una casa que te enterró viva. Afuera, el viento del desierto soplaba. El mismo que antes me quemaba cuando lloraba al borde de la carretera. Ahora, solo se sentía como libertad. Porque me echaron como basura. Y yo los borré como si nunca hubieran importado. Y jamás volví la vista atrás.